Buenas tardes. Vamos a esperar que se conecten un par de personas más para poder iniciar. Buenas tardes, Camila y Jessica, por favor, me confirman el audio. ¿Se puede escuchar correctamente? Buenas tardes, doctor. Sí, sí, la escucha. Buenas tardes, Camila. Buenas tardes, Jessica. Coménteme si puede escucharme, por favor.
Muy buenas tardes, doctor. Sí se escucha muy bien el audio. Sí, muchas gracias. Verá, quería preguntarle si tiene algún problema con entrar a las 3 de la tarde para poder proseguir esa hora. ¿Había algún problema con los estudiantes que a esta hora no se han conectado? Para poder dar las clases con más personas para que sea más retroalimentativa. De todas maneras, si ustedes tienen algo que hacer a las 3, yo doy las clases en este momento, no hay problema. Doctor, yo a las 3 tengo cita médica. Ya, ok, entonces iniciemos. En primer lugar, quisiera retroalimentar la clase, el deber que se realizó la semana pasada acerca de los numerales del artículo 66. ¿Sí? Por favor, me ayuda Camila, ¿qué ha pensado sobre los numerales del 15 al 25? ¿Cuáles son sus consideraciones? ¿Qué artículo le pareció, qué numeral le pareció interesante? Bueno, era del artículo de 66, del numeral 15 al 25. El numeral exacto no recuerdo, pero tenía sobre el derecho a la libertad de trabajo, también el derecho sobre la inviolabilidad de la vida. Y bueno, creo que esos son los derechos más fundamentales que tenemos todo ser humano y que se nos garantiza y se nos protege para tener una vida adecuada tanto en el ámbito laboral como en la vida cotidiana. Ya, listo, Camila, muchas gracias. Jessica, por favor, le escucho. ¿Cuáles son sus consideraciones? Bueno, muy buenas tardes, doctor. En la tarea anterior que nos había mandado a analizar los artículos del 15 al 25, después de haber expuesto su clase, me parecieron muy interesantes, sobre todo el artículo 18 y 19. Puesto que hoy en día se da mucho más con esto de la actualidad pandemia. En cambio, como tenemos el derecho a la protección de los datos de carácter personal, inclusive el acceso a la decisión sobre la información, todos los datos de carácter personal, así como también corresponde la relación a los archivos, el procesamiento, la distribución, entre otros. Entonces, este artículo me pareció muy interesante para mí y los otros de igual manera muy importantes para el ser humano. Eso, doctor, con respecto a la anterior tarea. Listo, muchas gracias. Antes de empezar, quisiera manifestarles que ya la nueva tarea está subida a la plataforma MOE y que la misma podrá ser entregada hasta el domingo a las 12 de la noche. ¿En qué consiste la nueva tarea? Revisar desde los artículos 103 al artículo 111 de la Constitución ecuatoriana, todo lo que es referente a la democracia directa y lo que es referente a también al tema de organizaciones políticas, ¿sí? Del 103 al 111. Esos dos capítulos, dos secciones que forman parte del segundo módulo de la sección y participación, de la participación y organización del poder en el Ecuador según la Constitución de la República del Ecuador. Entonces, vamos a continuar, finalizar lo que es el artículo 66, los numerales, nos hemos quedado en el 25 según la tarea que les envié en ese análisis. Ahora vamos al 26. El 26 manifiesta lo siguiente: el derecho a la propiedad en todas sus formas, con función, y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas. Entonces, ya manifestado esto, podemos citar como concordancia los artículos 321, 322, 323 y 324 de nuestra Constitución ecuatoriana. El artículo 321 reconoce lo que es el derecho a la propiedad en todas sus formas, ya sea pública, privada, comunitaria, ancestral, estatal, entre otras, y que dicha propiedad deberá cumplir la función social y ambiental. Todo esto acorde también al artículo 282 de nuestra Constitución, en donde además de brindar este derecho de propiedad, también se prohíbe lo que es el latifundio, es decir, la concentración de tierras en un solo dueño y que este dueño no explote o no produzca en dichas tierras, ¿no? Esto tiene que ver también con lo que es la función social. ¿Qué entendemos por función social de la propiedad? La función social es un principio jurídico que une el derecho de la propiedad con el bien común o el bien de la sociedad. Es una obligación mediante la cual se busca armonía entre los intereses individuales del propietario frente a los intereses colectivos de la comunidad, incentivando al propietario, por supuesto, a producir su tierra completamente. Es decir, en base a esta zona de explotación, puede crear lo que es la materia prima, como trigo, leche y huevo, ¿no?
por parte del propietario hacia toda la colectividad, hacia toda la sociedad y en sí a todas aquellas personas que no tengan la posibilidad de poder producir, es decir, que no tengan una tierra a su disposición, ¿no? El artículo 322, en concordancia con el artículo 66, con el artículo 66, garantiza lo que es la propiedad intelectual, referente, por ejemplo, a marcas. Dichas marcas podrán ser registradas en el IEPI, que es el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, lo que es hoy llamado el SENADI, Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Y en el caso de que un tercero produzca, valga la redundancia, productos que sean análogos a marcas que han sido ya registradas, es decir, que por ejemplo tengan las rayas lateralmente en los zapatos, que sea algo análogo a Adidas, por ejemplo, la empresa afectada, la empresa productora que tiene registrada su marca, podrá, lógicamente, acudir a los órganos jurisdiccionales pertinentes, en este caso al órgano penal, con el fin de reclamar la vulneración de derechos y aplicar el tipo penal de falsificación de marcas y piratería lesiva contra los derechos de autor establecido en el artículo 208.a o punto 1 del Código. El artículo 323, en concordancia con el artículo 66 de la Constitución, establece que las entidades del Estado podrán aplicar lo que es la expropiación. ¿Cuándo sucede la expropiación? La expropiación sucede cuando la administración pública limita el derecho a la propiedad de una persona a causa o a través del Estado, priva de un determinado bien a su titular con fines de utilidad pública, como pueden ser obras públicas, servicios públicos, entre otros. Es decir, por ejemplo, una casa se encuentra en medio de una construcción de una calle que será principal según la planificación o según los planos que tiene la municipalidad de cualquier lugar. Entonces, ¿qué pasará? Le comprarán dicho terreno mediante la expropiación, lógicamente le pagarán el valor que se encuentra fijado en el catastro, que será mucho menor al cual lo vendería. Sin embargo, se utilizará ese valor referencial y posteriormente se indemnizará a aquella persona que es dueña del bien. Asimismo, respecto al artículo 324, se garantiza la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres para poder adquirir bienes, para poder adquirir, en este caso, la propiedad, ¿no? Posteriormente tenemos el numeral 27 del artículo 66, acerca del ambiente sano y disminución de contaminación. Por supuesto, se presenta una concordancia con el artículo 14, que ya lo habíamos visualizado en clases anteriores, y vale la pena recalcar una sentencia sin precedentes en el ámbito regional, como ha sido la sentencia Laca-Coat contra el Estado de Argentina. En este caso, el Estado conocía actividades vegetales y ganadería en territorio indígena que causaban un deterioro del medio ambiente, impedían el acceso al acceso al agua, entre otros derechos vulnerados. Sin embargo, el Estado no tomó medidas para frenar dicha vulneración de derechos. La sentencia se dio a favor de los pueblos indígenas argentinos, resultando una sentencia que textualmente afirmaba que el deber estatal es el de proteger la naturaleza, no solo por su utilidad o efectos respecto de los seres humanos, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta. Eso lo establecía expresamente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el contexto de esta vulneración de derechos al ambiente. Podemos entender entonces que esta reclamación de derechos que anteriormente se consideraba infructuosa, en la cual se intentan defender los derechos ambientales, ahora se consideran una realidad, por lo menos en el contexto regional. Por tal motivo, se constituye como un verdadero precedente para la protección del medio ambiente. El numeral 28 del artículo 66 plasma el derecho a la identidad personal y colectiva. Para el análisis de este numeral será necesario recurrir al artículo 45 de la Constitución de la República del Ecuador, en el que se manifiesta que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a su identidad, tienen derecho a un nombre y a su ciudadanía. Con este artículo recordamos entonces que el derecho a un nombre o el derecho a la identidad es inherente al ser humano desde el momento que se nace. Entonces se traspasa la responsabilidad
se traspasa, por supuesto, la responsabilidad de ofrecer o de otorgar una identidad a sus hijos, a los progenitores, ¿no? Y hacer, por supuesto, los trámites respectivos de registro civil con nombres escogidos libremente, ¿no? Asimismo, según el artículo 97 de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, el documento que acredita, únicamente la identidad es la cédula, ¿no? Y gracias a esta cédula de identidad podremos tener otros derechos, como es el derecho de afiliación, ya sea directamente a grupos políticos, ya sea a grupos sociales, ya sea a gremios, entre otras circunstancias, según el gusto de cada persona. Y también podremos cambiar a nuestro parecer, las veces que queramos, lo que es el estado civil, ya sea soltero, casado, unión de hecho, divorciado o viudo, ¿no? El numeral 29 del artículo 66, asimismo, incluye libertades adicionales, libertades sueltas que tal vez tienen alguna concordancia en común. La primera de estas es el reconocimiento de que todas las personas nacen libres. Y para explicar el tema, citaremos el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que afirma que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de conciencia y razón, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, ¿no? Asimismo, hacer un énfasis en la dignidad, ya que desde nuestro nacimiento somos libres y no debemos rendir cuentas o reverencia a nadie. Es así como llegamos a la letra B, que está concatenada con la letra A de la libertad, letra B del numeral 29 del artículo 66, acerca de la prohibición de esclavitud, en concordancia con el artículo 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que determina que los hombres no podrán ser comprados ni vendidos como productos básicos. Se prohíbe todas sus formas de esclavitud referente a personas obligadas a trabajar en condiciones degradantes, sin pago, ¿no? Lógicamente amenazadas constantemente. La explotación, es decir, aquellas personas obligadas a trabajar más de 8 horas en base de chantaje o en base de amenaza, y también la servidumbre y la trata de personas, que por lo general se exterioriza en lo que es una prostitución forzada, ¿no? Entre otras formas de trata de personas. La letra C de este mismo numeral manifiesta que nadie podrá ser privado de libertad por deudas ni otras obligaciones, ya que la libertad es uno de los bienes jurídicos más importantes y más protegidos por el COIP, al igual que la vida y al igual que la integridad, ¿no? Entonces la libertad solo se podrá coartar en los casos penales, recordando que las causas penales se manejarán de última ratio y serán de especial atención, ¿no? En estos casos se podrá coartar la libertad cuando se entienda que existe una sentencia ejecutoriada, o asimismo cuando se quiera precautelar la comparecencia a juicio de un procesado por medio de la medida cautelar establecida en el artículo 522 de nuestro COIP, ¿no? Vale la pena recalcar, asimismo, que se podrá coartar la libertad en los casos de adeudamiento de pensiones alimenticias, ya que recordemos, el principio del interés superior del niño predominará por otros principios, ¿no? En la letra D, en cambio está el derecho del libre albedrío, por el cual se establece que ninguna persona puede ser obligada a hacer algo que se encuentra prohibido en la norma o en la ley, y asimismo ninguna persona podrá ser obligada a dejar de hacer algo que no esté prohibido en la norma. Ya viste la primera parte del pensum de este módulo, vamos a proseguir con el siguiente tema del módulo constitucional, lo que es la participación y organización del poder. Para esto, en primer lugar, revisaremos el artículo 95 de la Constitución, que establece los principios de participación. Este artículo manifiesta que los ciudadanos podrán participar de manera activa, protagónica en la toma de decisiones, gestión de asuntos públicos, entre otros temas, por medio de mecanismos de democracia representativa, democracia directa y democracia comunitaria. La democracia representativa es la que utilizamos cada 4 años o cada vez que cambian las autoridades electas, es decir, por medio del voto universal, por medio del voto secreto o escrutado públicamente, con el objeto de elegir autoridades de elección popular, como pueden ser presidente y vicepresidente, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales,
prefectos, viceprefectos, concejales urbanos, concejales rurales, representantes del Parlamento andino, vocales de juntas parroquiales, entre otros, ¿no? Asimismo, tenemos la opción o el mecanismo de democracia directa o participativa, en donde se determinan algunos mecanismos como son la iniciativa popular, la consulta popular, la revocatoria de mandato, el referéndum, entre otros que veremos en lo posterior durante el desarrollo de este módulo constitucional. Por último, tenemos la democracia comunitaria, que es el derecho colectivo de las comunas, las comunidades, los pueblos y las nacionalidades indígenas, el pueblo ecuatoriano y los pueblos montuyos, de constituir y mantener organizaciones que los representen en el marco del pluralismo y diversidad política, ¿no? Estas formas de participación se regirán por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. Proseguimos con el artículo 96 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, que tiene especial relación con el artículo 97, ambos se encuentran totalmente concatenados. En el artículo 96 podemos manifestar que se garantizan distintas formas de organización social y política para intervenir en diferentes niveles de gobierno o entidades públicas, con el fin de incidir en sus decisiones siempre en el marco de la legalidad. El artículo 97, en cambio, afirma que, además de lo planteado en el artículo 96, estas organizaciones podrán demandar la reparación de daños ocasionados por entes públicos o privados, así como merecer ser escuchados por entes públicos en pro de brindar propuestas para las áreas económicas, ambientales, sociales, culturales, siempre en el marco de aportar al régimen del buen vivir, o también llamado summa causae, ¿no? Avanzamos con el artículo 98, que enmarca el derecho a la resistencia. Vamos a proceder a dar lectura al artículo 98. Manifiesta que los individuos y colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. Ya leído el artículo 98, podemos manifestar que el derecho a la resistencia presenta diversas connotaciones. La primera, que es un derecho indiscriminado en beneficio de todas las personas y colectividades. La segunda, que el objeto es la resistencia de los actos y de las omisiones del poder público, entendido en el sentido más amplio, ¿no? Donde el poder público significa el Ejecutivo y toda la administración, la Asamblea, los municipios, los jueces, la policía, los organismos de control, entre otros. Es decir, nosotros ejercemos el derecho de resistencia desde el momento, por ejemplo, de que nos para un vigilante y procedemos a grabarlo, ¿no? Procedemos a resistirnos en el caso de que exista cualquier tipo de omisión o vulneración de derechos, ¿no? Por parte de la gente, ¿no? Asimismo, al momento de impugnar las citaciones, al momento de apelar en las sentencias, entre otras circunstancias. Asimismo vale la pena recalcar que, como tercera connotación, tenemos que la resistencia se extiende a los actos o omisiones de empresas, corporaciones, sindicatos y cualquier tipo de gremio que se maneje de manera privada, ¿no? La resistencia se puede dar en casos de vulneraciones actuales de derechos o potenciales vulneraciones de derechos, ¿no? En supuestas o potenciales vulneraciones de derechos. La idoneidad de la acción tomada queda librada al cálculo de quien la resiste, es decir, al arbitrio de cada grupo o individuo que se convierte en su propio juez y ejecutor. Es decir, se podrán ejercer reclamos administrativos, se podrá acudir a los órganos jurisdiccionales pertinentes en el ámbito ya legal. Obviamente se podrán tener otras connotaciones de lo que es el derecho a la resistencia, como por ejemplo, tenemos el derecho a la huelga de los trabajadores en el caso de que se vulnere cualquier tipo de derecho. Lógicamente, el derecho a la huelga se deberá sostener en base a las reglas constitucionales para evitar cualquier tipo de disturbio y orden público, ¿no? En el orden público. Y en sí, para terminar el derecho a la resistencia, podemos manifestar que su finalidad es volver al estado anterior del derecho, al estado anterior en el que se encontraba el derecho, o asimismo buscar el reconocimiento de nuevos derechos, tal cual lo establece el artículo 98 de nuestra Constitución de la República del Ecuador. El artículo 99 trata sobre la acción ciudadana.
definimos que la acción ciudadana es una modalidad de participación ciudadana, la cual se identifica como una garantía constitucional. Sin embargo, se plantea de una forma un tanto fofa, general y abierta en la Constitución de la República del Ecuador, estableciendo como su efecto la protección de derechos, ¿no? La generalidad de esta acción deja la duda en quién tiene la titularidad de su acción, en qué casos se la puede plantear, si solo sirve para lo que son la defensa de los derechos constitucionales o para aquellos derechos que también no son constitucionales, o si solamente se la podría plantear ante derechos de participación, porque es la sección en la cual se encuentra, ¿no? Se dejan todas estas dudas en la Constitución ecuatoriana, y asimismo la acción ciudadana fue concebido en la Constitución de 2008, y como tal no se encuentran registros a nivel mundial, únicamente las concordancias o las similitudes con la Constitución de Bolivia y con la Constitución de Colombia, pero sin embargo en estas constituciones no tiene el nombre de acción ciudadana, sino de acción popular, y únicamente se puede aplicar por parte de colectivos, más no en singular, como lo refiere la Constitución del Ecuador. El artículo 100 menciona que los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, como pueden ser asambleístas, concejales, entre otros. Asimismo, representantes del régimen dependiente, como pueden ser los representantes del régimen ejecutivo o de la función ejecutiva, en este caso los gobernadores en cada provincia, y asimismo los representantes de la sociedad civil, es decir, personas que toman la batuta de ciertos grupos en la sociedad para que puedan representarlos en cualquier tipo de vulneración de derecho o en cualquier circunstancia, ¿no? Estas instancias de participación se formarán para elaborar planes y políticas nacionales, locales, sectoriales, para definir agendas de desarrollo, para fortalecer procesos de comunicación y para realizar mecanismos permanentes de transparencia, tal cual pueden ser, por ejemplo, las reuniones periódicas de rendición de cuentas, las audiencias públicas, las veedurías, las asambleas, los cabildos populares, los consejos consultivos, observatorios, entre otros. Vamos a definir tres de ellos, lo que es la audiencia pública, lo que son las veedurías ciudadanas y lo que son los consejos consultivos. Las audiencias públicas. La audiencia pública se constituye como una instancia de participación en el proceso de toma de decisiones administrativas y legislativas, en el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados tengan o que tengan un interés particular en determinada actuación por parte de los GATS, expresen su opinión respecto de esta actuación, ¿no? Y asimismo sus denuncias, asimismo sus requerimientos, ¿no? Las veedurías ciudadanas. ¿Qué son las veedurías ciudadanas? Son mecanismos de control social mediante los cuales los ciudadanos ejercen su derecho de participación para el seguimiento, para la vigilancia, para la fiscalización, de la gestión pública. Asimismo tienen carácter cívico, voluntario, dependiente y neutral, ¿no? Vale la pena recalcar que no está sujeto a ninguna función del Estado ni a ningún organismo del Estado este tipo de veedurías. Y por supuesto que no persiguen el interés o beneficio personal, ya que no son pagadas, son simplemente personas que quieren revisar o fiscalizar cómo se maneja el presupuesto del Estado en determinadas obras. O algunos ejemplos pueden ser también de las veedurías ciudadanas, la vigilancia de procesos de transición entre una administración saliente y una venidera en los GATS, para evitar sobreprecios, para evitar que se lleven dinero la administración saliente. Y también evitar sobreprecios en obras públicas, entre otros, como pueden ser, por ejemplo, la metrovía, el trolebús, entre otras circunstancias, ¿no? Será necesario manifestar que los veedores, asimismo, tendrán su reglamento y deberán evitar incurrir en las prohibiciones del artículo 16 y 17 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, ¿no? Los consejos consultivos son mecanismos de asesoramiento que se constituyen en espacios y organismos de consulta. Su función es meramente consultiva. Las autoridades o las instancias mixtas o paritarias podrán convocar en cualquier momento de dichos consejos. Se conforman por ciudadanos o ciudadanas o por organizaciones civiles. Pueden integrar los grupos de profesionales, técnicos o personas, de preferencia con gran experiencia
o conocimiento sobre el tema en consulta. La base legal de los consejos consultivos se encuentra en el artículo 61 y el artículo 95 de la Constitución de la República del Ecuador y, por supuesto, en el artículo 80 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. El artículo 101 trata acerca del mecanismo llamado silla vacía, del famoso mecanismo llamado silla vacía. Este es un mecanismo de participación ciudadana dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador y que los gobiernos municipales han regulado en sus ordenanzas, ¿no? Con el ánimo de resolver asuntos puntuales en la comunidad. Para hacer uso de la silla vacía se debe cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo estar en el goce de los derechos de ciudadanía, asimismo que en caso de representar a una organización social se deberá adjuntar delegación o nombramiento emitida por parte de la organización de hecho o de derecho a la que representa. Asimismo deberá presentar cédula de identidad y declaración de no mantener conflicto de interés personal, laboral, administrativo, ni de orden político partidista, o que tenga cualquier tipo de litigio pendiente, o que presente algún tipo de sentencia ejecutariada en contra de la municipalidad, lógicamente precautelando lo que es la independencia e imparcialidad, ¿no? El trámite para silla vacía es que el interesado deberá presentar la solicitud entre 48 horas y 3 horas antes a la fecha y hora de tratar el punto de orden en el cual se muestre interés, en el tema específico en el cual se muestra interés. Asimismo, una vez receptada la petición, el secretario general califica si cumple o no con los requisitos a fin de notificar a la persona para que haga uso del mecanismo de silla vacía, ¿no? Asimismo, una característica fundamental de este mecanismo es que la persona tiene voz y tiene voto dentro de la reunión, en este caso de la reunión en la cual se encuentran los representantes del GAT, a diferencia de las comisiones, que son reuniones en las cuales únicamente presentan voz más no voto, ¿no? En cuanto a la acreditación para ser representante, se considerarán lo que son parámetros como la interculturalidad, como la plurinacionalidad, como la relación interregional, como capacidades diferentes, como inclusión y como la paridad de género, con el propósito, lógicamente, de evitar que sean las mismas personas las que ocupan este espacio. Vale la pena recalcar que esta acreditación se podrá regir a los principios de no discriminación establecidos en el artículo 11, numeral 2, y asimismo a los principios de igualdad formal y material, recordando que el principio de igualdad material es la aplicación de los derechos con determinadas observaciones de hacia quién va dirigido. Es decir, si existe una persona que ha sido vulnerada a lo largo de su historia, ¿no? Sus derechos, como por ejemplo el sector afroamericano, afroecuatoriano, o por ejemplo los homosexuales, si existe cualquier tipo de vulneración de derechos en su historia, o asimismo si existe cualquier tipo de de discapacidad en la persona, en este caso tendrá favorabilidad para poder entrar o representar en la silla vacía. Eso ha sido la clase por el día de hoy. Ha sido un placer poder dirigirme a ustedes y asimismo recordarles que el deber para la próxima clase ya está subido al modo y tratará sobre el artículo, desde los artículos 103 hasta el 111 de la Constitución de la República del Ecuador. Muchas gracias. Feliz inicio de semana. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta luego.